Bienvenidos a la materia Fundamentos de la Informática. El tema de la videoclase de hoy es diagramas de flujos, para lo cual vamos a ver los siguientes conceptos. Respecto de los algoritmos, realizaremos un repaso de la clase anterior. En esta clase recordaremos la definición de algoritmo, sus partes y las formas de representarlo. Mostraremos la simbología a ser utilizada en la materia para realizar diagramas de flujo. Definiremos los conceptos de dato, constante y variable. Posteriormente explicaremos qué es un tipo de dato y los tipos de datos que utilizaremos en la materia. Y por último, veremos cómo realizar la documentación de variables y la prueba de escritorio. Recordemos que un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas, las cuales deben ser precisas y tienen que estar ordenadas. También decimos que el algoritmo tiene que ser no ambiguo o determinístico. Un algoritmo es finito debido a que debe tener principio y fin claramente definidos, ya que el algoritmo debe empezar y terminar en un tiempo determinado. Quiero que nos centremos en la definición de determinístico y no determinístico. Que sea determinístico significa que ante las mismas entradas se producirán las mismas salidas. Como ejemplo de un modelo determinístico podemos pensar en una máquina expendedora de gaseosas, en donde ante la entrada de una moneda dará como salida una lata de gaseosa. Y al repetir la acción ingresando en la misma moneda dará como resultado la misma salida. En cambio, en un modelo no determinístico, significa que ante las mismas entradas podemos tener distintas salidas. En un modelo no determinístico, al repetir la ejecución de un algoritmo, ingresando una misma moneda, podemos obtener distintas salidas. También debemos recordar que un algoritmo está compuesto de tres partes: la entrada, el proceso y la salida. La salida se refiere a los datos necesarios que requiere el proceso para ofrecer los resultados esperados. El proceso se corresponde con los pasos necesarios para obtener la solución de la situación planteada. Y la salida son los resultados arrojados por el proceso. Veamos un ejemplo. Diseñar un algoritmo que calcule el promedio de las notas de un alumno. La entrada va a ser la nota 1, la nota 2 y todas las notas necesarias para calcular el promedio. El proceso se corresponde con el procesamiento de los datos y el cálculo del promedio. Y la salida se corresponde con mostrar el valor que está almacenado en el promedio. Veamos las formas que tenemos para representar un algoritmo: el lenguaje natural, los gráficos y el pseudocódigo. El lenguaje natural se refiere a la expresión hablada o relatada de un algoritmo. El gráfico se refiere a las distintas formas y a las distintas herramientas para graficar un algoritmo. Las más utilizadas son el diagrama de flujo. En esta materia vamos a aprender a representar algoritmos mediante diagrama de flujo. Y el pseudocódigo es un lenguaje de especificación de algoritmos, basado en un sistema notacional, con estructuras sintácticas y semánticas, similares a los lenguajes procedurales, y que no puede ser ejecutado directamente en una computadora. Es importante aclarar que el pseudocódigo no es un lenguaje de programación. El diagrama de flujo es una herramienta que permite representar visualmente un algoritmo, las operaciones del mismo y las secuencias que se deben efectuar para solucionar un problema dado. A continuación, vamos a repasar la simbología a ser utilizada en la materia para graficar y representar cada una de las partes de un diagrama de flujo. Es importante aclarar que existen distintas simbologías y distintos autores de la misma, pero en la materia vamos a utilizar la simbología que veremos a continuación, la cual está documentada en la bibliografía de la cátedra. Símbolo de terminal. Dispone de una doble representación y se utiliza para el inicio y el fin de un algoritmo. El nombre del algoritmo debe colocarse en la terminal de inicio. Respecto del nombre del algoritmo, es importante aclarar que el mismo debe ser representativo
respecto del propósito del algoritmo. Por ejemplo, si tenemos un algoritmo que se encarga de calcular la edad de una persona, el mismo podría llamarse calcular edad, ya que sería representativo, pero no sería recomendable que se llamara calcular o que se llamara algoritmo 1, ya que el nombre por sí solo no es representativo. Figura de escritura. El siguiente símbolo se utiliza para representar las salidas. La salida puede ser un texto o el contenido de una variable. En el caso de que la salida sea un texto, el mismo debe estar encerrado entre comillas dobles o comillas simples. En el caso de que necesitemos mostrar el nombre de una variable, no debemos agregarle comillas. En el primer ejemplo estamos mostrando un mensaje ingrese su edad y en el segundo ejemplo estamos mostrando la variable edad, en donde se mostrará el contenido que tiene almacenado esa variable, por ejemplo, el número 40. Símbolo de lectura. El siguiente símbolo representa el ingreso de un valor por parte del usuario. El valor ingresado es almacenado en una variable. Algunas consideraciones que debemos tener con los símbolos de escritura y lectura es que generalmente, pero no siempre, vamos a disponer de un par de símbolos escritura-lectura, en donde primero solicitaremos se ingrese un valor mediante el símbolo de escritura y posteriormente el valor ingresado será almacenado en una variable mediante el símbolo de lectura. Símbolo de asignación. El siguiente símbolo se utiliza para asignarle un valor a una variable. En el primer ejemplo podemos observar que el resultado de sumar tres números y dividirlo por el número 3 es almacenado en una variable llamada promedio. La flecha indica que el resultado de la operación será almacenado en una variable. En el segundo ejemplo, el resultado de multiplicar las variables base por altura es almacenado en la variable superficie. Símbolo de estructura selectiva. Este símbolo sirve para evaluar una condición. Si la misma se cumple, se realizarán determinadas acciones. Y si no se cumple, se realizarán otras acciones diferentes. Prestemos atención que en esta figura existe un flujo de entrada y dos flujos de salida. Los flujos de salida se corresponden con el resultado de la evaluación realizada, los cuales pueden ser verdadero o falso. El resultado verdadero lo representamos con la letra B corta, siempre hacia la derecha de la estructura selectiva. Y el resultado falso lo representamos con la letra F hacia la izquierda. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una variable llamada A y en esta estructura selectiva vamos a preguntar si el valor almacenado en la variable A es mayor que 5. Tenemos dos respuestas posibles, verdadero o falso. En el caso de que sea verdadero, se va a mostrar un mensaje que va a decir que A es mayor a 5. Y en el caso de que la respuesta sea falsa, el mensaje mostrado será que A es menor o igual a 5. En los diagramas de flujos existen otras figuras las cuales vamos a nombrar, pero no vamos a profundizar en la clase de hoy, ya que las veremos en detalle en las próximas clases. Estas figuras son la estructura selectiva múltiple, el ciclo mientras, el ciclo repetir hasta que y el ciclo para. Para finalizar, vamos a ver las flechas. En los diagramas de flujo se sigue un flujo de construcción de arriba hacia abajo, para lo cual se utilizan líneas de flujo, mediante la representación de flechas. En las clases anteriores vimos la definición de dato, información y conocimiento. Recordemos que un dato es un objeto manipulado por la computadora, como por ejemplo un valor leído desde el teclado. En un diagrama de flujo, un identificador puede ser una constante o una variable. Existen múltiples definiciones y clasificaciones de constantes y variables. En este caso, nos vamos a centrar en las definiciones relacionadas con la construcción de diagramas de flujo. Y seguramente en las materias de programación podrán profundizar sobre estas definiciones. En una constante, el valor que se le asigna a este identificador no cambia durante la ejecución o proceso del diagrama de flujo,
como por ejemplo el valor de pi, que siempre va a valer el valor de 3,1416. Una variable se refiere a los objetos cuyo valor cambia durante la ejecución o proceso de un diagrama de flujo. Por ejemplo, las variables que almacenan el número máximo, el sueldo, etc. Al momento de elegir el nombre de un identificador, debemos ser cuidadosos de que el mismo sea representativo del valor almacenado. Por ejemplo, para almacenar la edad de una persona, podría elegir el nombre de variable e o edad. Pero en cambio, no sería representativo almacenar la edad de una persona en una variable llamada x. Al momento de escoger el nombre del identificador, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. El nombre del identificador no debe disponer de espacios en blanco. No debe llamarse de igual forma que una palabra reservada, como por ejemplo la palabra int, que se refiere al tipo de dato o a la palabra algoritmo. No deben usar acentos o letras ñ. No deben empezar con un número, pero sí pueden finalizar con un número. Y no debe contener símbolos tipográficos, como el símbolo de exclamación, de pregunta o un asterisco. Tipos de datos. Cada variable o constante que va a ser utilizada en el diagrama de flujo debe tener un tipo de dato definido. La definición de los tipos de datos puede variar dependiendo del software a utilizar. En estos primeros pasos de la construcción de algoritmos, vamos a utilizar solo 4 tipos de datos: el tipo de dato entero, real, lógico y carácter. A continuación, vamos a explicar cada uno de ellos. Tipo de dato entero. Permite representar números enteros, los cuales pueden ser positivos o negativos. Algunos ejemplos de variables de tipo de dato entero podrían ser la cantidad de alumnos, el número de documentos o la cantidad de parciales. Para definir una variable como tipo entero, tenemos que estar seguros que los posibles valores que podría tomar la variable en cuestión solo pueden ser enteros y no podrían ser números decimales. Tipo de dato real. Este tipo de dato permite representar números decimales, los cuales pueden ser positivos o negativos. Obviamente, este tipo de dato también acepta números enteros. El tipo de dato real también es llamado float, cuyo nombre viene del término punto flotante, que es la manera en que el computador representa internamente los números reales. Algunos ejemplos de variables de tipo de dato real podrían ser el sueldo, la altura o el peso. Supongamos que tenemos un algoritmo para calcular el promedio de notas de los alumnos, cuyas variables de entrada serán las notas. Seguramente tendremos que definir una variable con nombre nota. La pregunta sería, ¿qué tipo de dato almacenaría la variable nota? La respuesta puede ser entero o real. Y la respuesta depende no solo de la intuición, sino que más bien depende del análisis del problema que tenemos que solucionar. Dependiendo de la situación, la variable nota podría ser definida como entera o real. Entera si solo acepta números del 1 al 10, números enteros, y real si acepta números decimales, como por ejemplo 4,2 o 9,5. Como verán, la respuesta depende del problema a solucionar. Tenemos que estar atentos que si en una variable definida como tipo de dato entero tratamos de ingresar un valor decimal, el valor ingresado será truncado o producirá un error. Para evitar problemas, podríamos definir todas las variables como tipo de dato real y evitar que si definimos una variable como entero no pueda almacenar un valor con decimales. Si bien esta afirmación es correcta, no es una buena práctica, debido a que una variable definida como real ocupa más memoria que una variable definida como entero. Genéricamente, una variable de tipo real tiene 4 bytes de memoria asignados y una variable de tipo entero dispone de 2 bytes de memoria asignado. Es importante aclarar que esta asignación de memoria es genérica, ya que puede variar dependiendo de la arquitectura y lenguaje de programación. Tipo de dato lógico.
Las variables definidas con el tipo de dato lógico solo pueden tomar dos valores, verdadero o falso. Tipo de dato carácter o texto. Las variables definidas con el tipo de dato carácter pueden almacenar cadenas de texto. Los textos deben ser representados entre comillas simples o comillas dobles. Como vemos en el ejemplo, existen tres variables: la variable ciudad 1, ciudad 2 y ciudad 3, a las cuales se le asigna un valor. Aparentemente, las tres variables tienen el mismo valor, pero en realidad son distintas, ya que los textos que difieren en mayúsculas y minúsculas o en espacios son distintos. Prestar atención que la diferencia entre la variable ciudad 1 y ciudad 2 es que la primera, el contenido tiene mayúsculas, y en la variable ciudad 2 toda la cadena está en minúscula. En el caso de la variable 3, existen dos espacios después de la palabra mar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una variable llamada nombre, cuyo dato almacenado es Bart y cuyo tipo de dato es carácter. También tenemos una variable llamada edad, cuyo valor almacenado es 14 y tipo de dato es entero. Existe otra variable llamada ciudad, cuyo valor almacenado es Springfield y cuyo tipo de dato es carácter. Y por último, tenemos la variable promedio notas, cuyo valor almacenado es 2,25 y el tipo de datos real. Veamos algunas consideraciones a tener en cuenta en la construcción de diagramas de flujo. Si seguimos la secuencia del diagrama de flujo, en la primera figura se asigna el valor 50 a la variable A. Posteriormente se asigna el valor 10 a la variable B. Y por último se realiza la suma de las variables. La variable A que vale 50 más la variable B que vale 10. Y el resultado se asigna a la variable suma. Al finalizar la ejecución, el valor de la variable suma será de 60. Otra consideración a tener en cuenta es que cuando se asigna un valor a una variable, esta variable pierde el valor anterior. Prestar atención que en el ejemplo la variable A al principio tiene asignado el número 10. Posteriormente recibe el valor 20 y al finalizar se le asigna el valor 30. Un condicional compuesto es un condicional dentro de otro y se utiliza cuando se necesita evaluar más de una condición en un intervalo de valores. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la variable promedio. En un condicional vamos a preguntar si el valor almacenado en la variable promedio es mayor o igual a 5. Tenemos dos posibles respuestas, verdadero o falso. En el caso de que sea falso, mostraremos un mensaje que dice no aprobado. En el caso de que sea verdadero, realizaremos otro condicional y preguntaremos si el valor almacenado en la variable promedio es mayor o igual a 8. En el caso de que esta respuesta sea verdadera, mostraremos un mensaje que dice promocionado. Y en el caso de que sea falsa, mostraremos un mensaje diciendo que está aprobado. En este caso, hemos superado por la parte verdadera el primer condicional, lo cual nos asegura que el promedio es mayor o igual a 5, y no hemos superado el segundo condicional, que nos dice que el promedio es menor a 8. Por ese motivo, el alumno se encuentra aprobado y no está promocionado. La documentación de variables consiste en especificar el nombre, la descripción, el tipo de dato y el tipo de variable, la cual puede ser de entrada, de proceso o de salida, de cada una de las variables utilizadas en el diagrama de flujo. La prueba de escritorio es una herramienta que se utiliza para verificar el funcionamiento paso a paso de un determinado algoritmo, para lo cual se realizan simulaciones del comportamiento con el objetivo de determinar la validez del mismo. Permite llevar el registro y seguimiento de los valores que pueda asumir cada variable del algoritmo. La prueba de escritorio consiste en generar una tabla, en donde cada columna de la misma representa variables del algoritmo y condiciones a ser evaluadas. La prueba de escritorio permite detectar errores, omisiones o mejorar el algoritmo. En el material de la cátedra y en las clases prácticas podrán avanzar en este tema. Para que la prueba de escritorio sea efectiva, la misma debe contener todas las posibilidades a ser evaluadas
y reflejar el recorrido exhaustivo del algoritmo diseñado, evitando cálculos y recorridos inexistentes. Para finalizar y a modo de conclusión, es importante que entendamos y respetemos la siguiente secuencia de resolución de un algoritmo. En primer lugar, realizamos el diagrama de flujo. Posteriormente debemos documentar las variables y por último validamos el diagrama de flujo mediante la prueba de escritorio. En caso de que se detecten errores en la prueba de escritorio, realizamos ajustes necesarios en el diagrama de flujo y volvemos a validarlo mediante una nueva prueba de escritorio. Vamos a realizar un ejercicio práctico. Realizar un diagrama de flujo que permita determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C. Antes de empezar, vamos a pensar el algoritmo. Primero, ¿cuáles serán las variables de entrada? Las variables de entrada serán A, B y C, que se corresponden con el ancho, el alto y la profundidad del cubo. ¿Cuál será el proceso? El proceso va a ser la captura de los datos de entrada y el cálculo del volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? El volumen de un cubo se calcula multiplicando la altura por el ancho por la profundidad. Y por último, necesitamos definir las variables de salida. La variable de salida va a ser el volumen. Vamos a comenzar con la construcción del diagrama de flujo. Aquí tenemos dos terminales, la terminal de inicio y la terminal de fin. En la terminal de inicio vamos a colocar el nombre del diagrama de flujo. En este caso se va a llamar volumen-cubo. El siguiente paso es definir las variables que vamos a utilizar en el diagrama de flujo. Dijimos que vamos a utilizar tres variables, la variable A, la variable B y la variable C, que se van a corresponder con el ancho, el alto y la profundidad. Debemos colocar la palabra definir, el nombre de la variable y el tipo de dato. Vamos a suponer que las tres variables de entrada son de tipo entero. Ya hemos definido la primera variable y vamos a definir la segunda y tercera variable. Fíjense que en este caso, en una sola casilla de asignación, definí dos variables con el mismo tipo de dato, las cuales están separadas por una coma. Una vez que hemos definido las variables, vamos a proceder al proceso de escritura y lectura de cada una de las variables. Para lo cual vamos a utilizar una casilla de escritura para mostrar un mensaje. Ingrese ancho. Mediante una casilla de lectura vamos a almacenar en la variable A el valor ingresado. Este proceso debemos repetirlo para el alto y para la profundidad. Ingrese alto. Vamos a almacenar el valor ingresado en una variable y vamos a repetir esta secuencia. Ingrese profundidad. Y vamos a almacenar el valor ingresado en la variable C. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular el volumen, para lo cual vamos a usar una casilla de asignación. Vamos a decir que A por B por C y lo vamos a almacenar en volumen. Volumen es una nueva variable, la cual también tenemos que definir. Ahora lo único que nos falta es mostrar mediante una figura de escritura el valor obtenido. En el caso de que escribamos el nombre de la variable, se va a mostrar el valor almacenado en la variable. Una recomendación es hacerlo mediante una leyenda, de esta forma. El volumen es, espacio, cierro cadena y voy a concatenar el valor de la variable volumen. Para concatenar tengo que utilizar la coma. Y luego escribo el nombre de la variable.
De esta forma hemos terminado el ejercicio.